Hola, mi nombre es Karina Coral y junto con mi compañera Angie Rosso les vamos a presentar nuestro proyecto titulado Tasa de erradicación del Helicobacter pylori en una población pediátrica con baja resistencia a la claritromicina en Bogotá, Colombia. Este proyecto se hace con el grupo de investigación PediaFe encabezado por el doctor José Fernando Vera. Para este proyecto ninguno de los autores tiene conflicto de intereses. El Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa que infecta el tracto gastrointestinal superior, siendo el único reservorio la mucosa gástrica humana. Se adquiere en la infancia y si no se trata puede persistir toda la vida. Es la infección bacteriana crónica más frecuente y se extiende en todo el mundo. El tratamiento de primera línea es un inhibidor de la bomba de protones más amoxicilina más claritromicina. La resistencia a la claritromicina es uno de los mayores factores limitantes del tratamiento. La infección se asocia con gastritis crónica, úlcera gastroduodenal, linfoma mal y adenocarcinoma gástrico, y el cáncer gástrico es la segunda causa de muerte de origen neoplásico en el mundo y la primera en Colombia. Y adquirir la infección en edad pediátrica da un riesgo 6 veces mayor de cáncer gástrico en la vida adulta con respecto a los no infectados, y su erradicación se asocia con una disminución de este. En Colombia no existen estudios que demuestren el éxito de esquemas de primera línea en edad pediátrica y los estudios en adultos demuestran una baja efectividad. En este orden de ideas, el presente estudio es pionero en evaluar la efectividad de esquemas que promuevan el uso responsable de los antibióticos, permitiendo así que las tasas de resistencia en adultos se estabilicen, que el uso de los regímenes de primera línea pueda prolongarse en el tiempo y al tener un esquema que erradique de manera oportuna la infección durante la niñez, podría ser usado como medida de control para uno de los principales factores de riesgo de cáncer gástrico. Por esto nos preguntamos, ¿cuál es la tasa de erradicación del Helicobacter pylori en pacientes pediátricos sintomáticos con enfermedad gastroduodenal tratados con un esquema de primera línea de acuerdo con las guías internacionales y cuáles son los principales efectos adversos y adherencia a esta terapia en un hospital con baja resistencia a la claritromicina en Bogotá, Colombia? Y planteamos como objetivo estimar la tasa de erradicación del Helicobacter pylori en pacientes pediátricos sintomáticos con enfermedad gastroduodenal tratados con un esquema de primera línea de acuerdo con las guías internacionales en pacientes con estudios que demuestren baja resistencia a la claritromicina en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá entre el 1 de enero del 2018 y 31 de diciembre del 2019. Y como objetivos específicos planteamos describir las características sociodemográficas y clínicas de la población estudio, determinar la asociación entre el éxito del tratamiento y la adherencia a este, así como los efectos adversos, características sociodemográficas y clínicas, y comparar las características sociodemográficas y clínicas de pacientes en quienes se erradicó la infección versus aquellos en quienes persistió. Este es un estudio observacional descriptivo tipo cohorte retrospectivo. Los criterios de inclusión fueron pacientes menores de 18 años con síntomas digestivos e indicación de endoscopia con hallazgo de lesiones gastroduodenales e infección por Helicobacter pylori diagnosticada por histología o test de ureasa y tratados con un esquema de terapia triple con inhibidor de la bomba de protones y amoxicilina y claritromicina por 14 días con las dosis adecuadas y que tengan un control por histología o test de ureasa para la valoración de la erradicación. Los criterios de exclusión fueron haber tomado un inhibidor de la bomba de protones, anti-H2 o antibiótico en el último mes o haber recibido tratamiento para Helicobacter pylori en el último año previo al diagnóstico inicial. Para el presente estudio se calculó un tamaño de muestra necesario de 160 pacientes con un error tipo alfa del 5% y un intervalo de confianza del 95%. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria que ha vivido el país por el COVID-19, después de revisar 459 historias clínicas, se incluyeron hasta el momento 11 pacientes en el estudio. En cuanto a la herramienta de recolección, se obtuvo la lista de los pacientes a quienes se les realizó endoscopia entre el 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2019 en el Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá. Después se revisó las historias clínicas en el sistema de información HIS y SIS y se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión para escoger a los participantes del estudio. Una vez determinado quiénes estarían en el estudio, se obtuvo la información de datos demográficos, antecedentes, características del evento, resultados paraclínicos, adherencia al tratamiento y efectos secundarios, haciendo una revisión más exhaustiva de sus historias clínicas y haciendo uso de un cuestionario consignado en una base de datos de REDCap. Teniendo en cuenta que se trata de un estudio retrospectivo en el cual se tomaron los pacientes a quienes previamente se les había realizado la prueba de identificación de la infección, no se requiere un consentimiento informado. En cuanto al análisis estadístico, se utilizó el software Stata 16.0, se utilizaron medidas de tendencia central para determinar las variables demográficas de los pacientes en estudio, las cuales se emplearon para realizar la caracterización de los pacientes. Se calculó también el porcentaje de erradicación según sexo y tipo de enfermedad gastrodenal y se realizó un análisis multivariado para evaluar la posible asociación entre el éxito del tratamiento y la adherencia, el sexo, la edad y la enfermedad gastrodenal. Esta asociación potencial se evaluó por medio de la prueba de Chi cuadrado,
con una significancia estadística de P menor a 0,05. En cuanto a nuestros resultados, tenemos que el 27.3% de la población tenía de 5 a 10 años, mientras que el 72.3% tenía de 10 a 18 años. El 81.8% eran niñas y el 18.2% restante eran niños y el 45% era procedente de Bogotá. En cuanto a la erradicación, se detectó la persistencia de la infección en 27.2% de la población y se logró la erradicación en el 45.45%. La adherencia se reportó en las historias clínicas en un 9% como buena adherencia, otro 9% como mala adherencia, y en un 82% esta información no estaba consignada en la historia clínica. En cuanto a los efectos adversos, se reportó como ninguno en el 55%, 9% reportó náuseas o vómito y otro 36.3% no reportó esta información. Las principales limitaciones que encontramos en nuestro estudio están primero el sesgo de selección, debido a que solo se incluyeron pacientes en quienes se había realizado endoscopia en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, por lo que la población no es representativa de la población general de Bogotá. Segundo, tenemos el sesgo de medición, debido a errores de digitalización que alteren los resultados. Para eso se realizaron controles de calidad periódicos en las bases de datos que permitieran identificar estos errores oportunamente y poder corregirlos. Y el tercero, el sesgo de información, debido a que es un estudio retrospectivo, la información se extrajo de historias clínicas en las cuales en algunas de las variables como la adherencia al tratamiento, como lo mencioné en los resultados, no está estandarizado su reporte. Como conclusiones de los resultados parciales que tenemos, es que el esquema planteado demuestra una tasa de erradicación del 45.45%, lo cual indica una alta efectividad, teniendo en cuenta que pues, por la emergencia sanitaria del COVID no se logró completar el total de la muestra calculada para el presente estudio. También que los efectos adversos presentados por los pacientes fueron náuseas y vómitos y ningún efecto adverso, lo cual es consistente con la literatura, ya que según varios estudios, estos efectos son los más frecuentemente reportados según con el esquema utilizado. Y que la adherencia al tratamiento no pudo ser determinada por el momento, ya que por la emergencia sanitaria o porque no está estandarizado su reporte, no se pudo recolectar de manera completa la información. Como recomendaciones, entonces tenemos que la erradicación oportuna durante la niñez podría ser usada como medida de control para uno de los principales factores de riesgo del cáncer gástrico. También que a futuro se pueden realizar estudios con poblaciones más grandes de distintos hospitales, incluso de diferentes departamentos, para lograr una mejor representación de la población colombiana. Aquí tenemos el régimen de dosificación estándar que utilizamos para el esquema de primera línea y la definición de nuestras variables. Nuestra bibliografía. Eso es todo, muchas gracias.